versículo 17. Y así habló Jesús, y dijo mirando al cielo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo se glorifique en ti. Y según el poder que le has dado sobre toda carne, conceda también vida eterna a todos los que tú les has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado, tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que procede de ti todo lo que me has dado, porque las palabras que tú me diste se las he transmitido a ellos, y ellos las han aceptado, y han reconocido en verdad que vengo de tu parte, y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego, no por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío, y mi gloria se ha manifestado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo en cambio voy a ti, Padre Santo. Cuida en tu nombre a todos los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos, ninguno se ha perdido, salvo el hijo de la perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti, y digo estas cosas en el mundo, para que tengan en sí mismos la perfecta alegría que yo tengo. Yo les he dado tu palabra, pero el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo soy del mundo. No le pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo soy del mundo. Como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que creerán en mí, por medio de su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también seamos uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado y les has dado la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, deseo que los que tú me has dado estén también conmigo, allí donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo, Padre justo. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor que me has tenido esté en ellos y yo en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esa es la oración sacerdotal, la famosa oración sacerdotal del Evangelio de Juan en el capítulo 17. Bueno, el tema de hoy, el laico y su función corresponsable en la misión. ¿Cuál es el objetivo del tema? El objetivo es promover la participación de los laicos en la vida y misión de la Iglesia como lo exige su condición eclesial. Vamos a entrar a reflexionar, a pensar sobre cuál es la misión de nosotros como laicos. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es mi misión dentro de la Iglesia? ¿Qué es lo que yo debo de hacer como un laico en la Iglesia? Porque tengo mi misión particular. Y animar a toda la comunidad eclesial
en particular a los laicos, e impulsar una nueva evangelización, no solo por el sistema que pertenezcamos, ¿no? Llámese cine, comunidad eclesial de base, camino neocatecumenal o algún otro movimiento de sistema de nueva evangelización. No, es una nueva evangelización, como lo hemos dicho, porque esta misión va a ser distinta. No va a ser no solo una misión parroquial, sino una parroquia en estado permanente de misión, como nos manda Aparecida. Y pues así lograr hacer esa misión permanente en la Arquidiócesis de Cali. Ese es el objetivo, ¿no? Iniciamos entonces. La iglesia es comunión, el primer punto. La iglesia es comunión. ¿Alguno que lea allí el verso 11, otro el verso 22 y 23 del capítulo 17 de Juan que acabamos de leer? 17, 11. Y el 22 y 23. La iglesia es comunión. La iglesia es comunión. Y dice el texto, los versos que acabamos de leer del capítulo 17, para que seamos uno. ¿Y en qué se funda la comunión de la iglesia? La comunión de la iglesia se funda en la unidad que tiene el Padre con el Hijo. Ahí se funda. Si el Padre y el Hijo son uno, como escuchamos en toda la oración sacerdotal, después va a decir que el Hijo es uno con el pueblo de Dios, ¿cierto? Con los que Él le dio, con los que el Padre le dio. Es decir, que la unidad se debe dar también entre nosotros, los cristianos de a pie, cada uno debe de ser uno. Entonces, esta comunión, la iglesia es comunión porque cada uno de nosotros vive unido. ¿Y por qué vive unido? Porque el Hijo se unió al pueblo y porque el Padre y el Hijo son uno solo. Entonces, la iglesia es comunión, la comunión de la iglesia se funda en la unidad del Padre y el Hijo. ¿Iban a decir algo? No, el Señor de azul. No. Bueno, entonces la iglesia es comunión. Y esa comunión se funda en la unidad del Padre con el Hijo. Pero algo muy importante que yo quiero recalcar aquí, que nosotros a veces confundimos dos términos. Unidad es diferente de uniformidad. Porque a veces nosotros queremos lograr la unidad dentro de la iglesia con uniformidad. Y no es así. El Padre y el Hijo son uno, están unidos, pero son dos personas distintas. Sí, allá es donde vamos, allá es donde hay que llegar. Hay que lograr la unidad dentro de la diversidad. Como San Pablo nos lo dice en toda la teología del cuerpo, Corintios 12, Romanos 12, ¿cierto? Y toda la teología del cuerpo que él maneja. La iglesia es una, Cristo es la cabeza, todos somos sus miembros, cada uno órganos distintos, cumplimos una misión, una función y permanecemos unidos.
porque la cabeza no puede decir que no es pie y por eso no hace parte del cuerpo, no. Así mismo somos nosotros, llegar a la unidad, pero sin uniformidad, llegar a la comunión diferentes. Entonces ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿por qué usted no es capaz de trabajar entonces con los muchachos del grupo juvenil? ¿O usted por qué no es capaz de trabajar con los delegados o los ministros de la palabra? ¿O usted por qué hay que lograr la comunión entre todos? ¿Cierto? ¿Por qué se llama al momento de recibir la Eucaristía dentro de la misa? ¿Por qué decimos voy a recibir la comunión? Porque resulta que Cristo, que se quedó pan y se comparte, hace que todos hagamos parte de un mismo pan. Entonces todos terminamos comiendo al mismo Cristo. Todos terminamos comulgando al mismo Jesús Eucaristía. Por lo tanto, todos somos común unión. Llegamos a la comunión. Comulgamos del mismo pan todos. Entonces, lo primero que quiero insistir, la iglesia es comunión. Hay que ser uno como el Padre y el Hijo son uno. La iglesia es en Cristo sacramento de unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Lumen Gentium uno. Con otras palabras, la comunión eclesial se fundamenta en la unidad de Dios y la revela. En eso se fundamenta la comunión. Entonces nosotros tenemos que llegar allá. No podemos estar divididos. No podemos estar aparte. Tenemos que hacer comunidad, ¿cierto? Por eso se dice comunidad parroquial. Pero hay que mirar a ver si las comunidades parroquiales de verdad son comunidades. Si lo son, maravillosos. Si no lo son, hay que llegar allá. Y ustedes tienen que hacer ese esfuerzo. Común, unión, unidad, pero sin uniformidad. No tenemos que pensar igual. No tenemos que ser iguales. No tengo que aceptar yo tengo que aceptar la diferencia. Tengo que aceptar que el otro piensa distinto, se viste distinto, que el otro conoció a Jesucristo de una manera distinta como yo la conocí. Esa común unión del Padre con el Hijo y el Hijo con el pueblo se representa de una forma muy hermosísima en la Eucaristía, en la presentación de los dones. Cuando el sacerdote vierte el vino y le dice esa gotica de agua que se vierte ahí, esa gotica de agua es la que nos representa a nosotros, para que nos tengamos el cuerpo de Cristo. Correcto. Sí, de hecho la oración que se dice allí es que por el misterio de este vino y de esta agua, aquel que se dignó a participar de nuestra humanidad, se digne a participarnos de su divinidad. Entonces es que todos logremos esa comunión en Cristo, que se hizo uno de nosotros. Como Cristo fue uno con el Padre, nosotros también seamos uno con Él, y no solo con Él, sino con todos. La iglesia es comunión. No andamos solos, no somos rueda suelta. Hay que hacer comunidad. Nos cuesta muchísimo, ¿cierto? Lo del capítulo 2 del Hechos de los Apóstoles y capítulo 4 Hechos de los Apóstoles. ¿Somos capaces de reunirnos para la escucha de la palabra, la fracción del pan? Tal vez sí. Pero para ponerlo todo en común, bueno, hay que llegar allá, ¿no? Entonces, comunión, llegar a ser uno, unidad sin uniformidad. Eso se logra más o menos en las pequeñas comunidades del cine. Eso, algunos sistemas de evangelización logran eso, ¿no? Como el cine, logra que se ponga todo en común. Pero la idea es que no solo sea una porcioncita, sino que seamos todos como iglesia, ¿no?
esa es la meta, pero ya estamos haciendo, ya estamos dando paso, hay que llegar allá, ¿no? El segundo punto, la iglesia es misión. Alguno que lea el verso 18. Así como tú me has enviado al mundo, así yo los he enviado también a ellos al mundo. Eso. La iglesia no vive para sí. Es que yo soy ministro extraordinario de la comunión o de la palabra de la acogida, porque es que mi ego es bastante grande, porque eso me hace importante, porque eso me llena a mí. No, usted no está para sí mismo. Es un servidor. La iglesia está para los demás. En comunidad, sí. Porque es que a veces nuestro ego es tan grande que no permite que nos sentemos dos en la misma banca. Porque el ego mío y el ego de mi hermano no cabemos juntos en la misma banca. Ah, hay casos, ¿no? Bueno, entonces hay que lograr salir de sí. La iglesia no vive para sí, está al servicio del reino de Dios. Lo dice el documento Redemptoris Missio del Papa San Juan Pablo II. Ahí están las siglas y al final está el documento, lo que significa cada una de las siglas para que no se vayan a perder. La iglesia existe para evangelizar, Evangelii Nunciandi 14. Nosotros estamos aquí para evangelizar. A ver si me ha quedado bien la tarea. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Bueno, por ahí como que uno sí me acaba de echar la tarea. Jesús vino, lo dice el Evangelio de Marcos, conviértanse, crean. Pero ¿qué dice después? Que el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios está en medio de ustedes. Jesús vino para instaurar el reino de Dios, para predicar el reino de Dios. Que instaurando el reino de Dios y predicándolo nos salvó. Excelente, maravilloso. Que hizo milagros que confirmaron que el reino de Dios se había llegado. Genial. Que el reino de Dios produce efectos en nosotros. Estupendo. Pero Jesús vino a predicar, a instaurar el reino de Dios. Él dice más aún, en alguno de los evangelios dice, yo soy el reino de Dios. Y el reino de Dios está en medio de ustedes. Y el reino de Dios ha llegado. A eso vino. Los milagros, los signos, prodigios y la salvación son producto de la predicación y la instauración del reino, ¿cierto? Él nos salvó, Él vino para salvarnos. ¿Cómo? Por medio de su reino. Por medio de su reino. Por eso vino a instaurar el reino de Dios. Y eligió una comunidad de discípulos que lo siguió y que después de que Él se murió y resucitó, siguió predicando. ¿Sí o no? Bueno, esa comunidad que siguió predicando, ¿qué siguió predicando? El reino de Dios. Porque nosotros no podemos hacer algo distinto de lo que hace Jesús. No lo podemos hacer. Entonces, ¿cuál es la misión de nosotros? Predicar el reino de Dios. Porque eso hizo Jesús. Entonces estamos aquí para evangelizar. Lo dice Evangelii Nunciandi número 14. La iglesia existe para evangelizar. Esta misión es responsabilidad de todos los miembros de la iglesia. Los laicos participan de la misión de la iglesia y son ellos mismos misioneros.
hay muy importante. Si la iglesia es comunidad y es misión, yo soy receptor de esa misión, pero también soy anunciador de la misión. Eso es el laico. El laico no solo recibe, sino que también tiene que dar, anunciar el reino de Dios. Y algo de lo que espero que resulte de la charla como fruto es cambiar también un poco la mentalidad, ¿cierto? Porque a veces como laicos no nos creemos parte de la iglesia y comúnmente utilizamos expresiones como es que la iglesia tiene, es que la iglesia no hizo, es que a la iglesia le falta, es que la iglesia. Y yo le digo, un momentico, perdónenme, ¿usted está bautizado? Sí, ¿no? Entonces usted es iglesia. Entonces usted fue el que no hizo, usted es el que le falta, usted es iglesia. Porque nos cuesta cambiar eso, ¿no? Y no es solo cambiar el lenguaje, más que cambiar el lenguaje es cambiar la estructura mental. Ser capaz de entender que yo soy iglesia, yo hago parte de la iglesia. Esos son los laicos. Y entonces usted se va a referir a la jerarquía de la iglesia, entonces muy distinto. Refiérase al obispo o al presbítero o a los diáconos, pero no diga la iglesia, porque dice la iglesia, usted está dentro de la iglesia, usted es iglesia. Bueno, entonces la misión de la iglesia es la misión de los laicos. Y los laicos. Padre, un favor, a mí me gustaría que ahondara un poquito más en cómo el reino de Dios da como consecuencia la salvación, porque siempre nos han enseñado, lo que uno entendiera, que Jesús había venido para salvarnos, pero según esta nueva mirada o esta mirada, Jesús vino a instaurar el reino y eso trajo como de carambola la salvación, ¿o cómo es? Las dos no se contraponen. El decir que Jesús vino a salvarnos y el decir que Jesús vino a instaurar el reino no se contraponen. Eso lo explica muy bien el Papa Benedicto XVI en el libro Jesús de Nazaret, en su primer libro, y él habla de eso. ¿Por qué? Porque Jesús al final de todo termina diciendo yo soy el reino de Dios. Y entonces Él con su acción nos salva, muerte y resurrección. Entonces por eso se dice, ¿no? Si Jesús es el reino de... Porque primero se dice, ¿qué es el reino de Dios? Entonces el reino de Dios es como una espiga, como una semilla. El reino de Dios es como tal cosa. Y ponen las explicaciones, ¿no? Sí. Y al final se dice, Jesús mismo, yo soy el reino de Dios. Entonces es Jesús que viene a salvarnos instaurando su reino. Eso es. Pero entonces el producto es el mismo. ¿Cuál? La pasión, muerte y resurrección. Pero no entendiendo la pasión como solo el misterio que hay desde la última cena hasta la cruz. No. Hay que entender la pasión como toda la vida de Jesucristo, desde el momento de su encarnación. Porque dice San Pablo, se humilló, se abajó como uno de nosotros, se hizo uno de nosotros y murió en la cruz para salvarnos. Entonces es eso, el reino de Dios es eso, es el mismo Jesús, pasión, muerte y resurrección, entendiendo la pasión como el hecho desde la encarnación hasta su muerte, pasión, muerte y resurrección. Entonces es eso, no se contraponen, es lo mismo, solo es mirar la cosa, el cuadro desde una perspectiva distinta, ¿no? Gracias. Ya les digo. Ella dice que hay una definición, esa definición es de San Pablo, ¿no?
el reino de Dios es paz, amor y justicia. Es una definición que da San Pablo. Y ella dice que si en eso consiste instaurar el reino, ¿sí? Porque si yo tengo paz, amor y justicia, tengo a Cristo. Y entonces Cristo es paz, amor y justicia, entonces por lo tanto diríamos que es lo mismo, ¿cierto? Hay muchas definiciones, los teólogos se han tardado y hay tratados respondiendo qué es el reino de Dios, qué es el reino de Dios. Y reino de Dios, pues es una definición a San Pablo. El reino de Dios es paz, amor y justicia. Por allá un padre me decía que el reino de Dios eran relaciones, en un retiro ignaciano que tuve. El reino de Dios son las relaciones más, relaciones positivas que tenemos entre todos. Entonces, el reino de Dios son esas buenas relaciones que construyen paz, amor, justicia, que en última es Jesús vivo en medio de nosotros. Por eso el Papa Benedicto XVI en ese capítulo, cuando analiza lo que es el reino de Dios, termina diciendo: el reino de Dios es Cristo, que está en medio de nosotros. Y eso ya es decir mucho, ¿no? Ahí tenemos un amplio tema. Entonces, la iglesia está para evangelizar, existe para evangelizar. ¿Y cómo evangelizamos? Predicando el reino, es decir, predicando a Jesucristo. Esta misión es responsabilidad de todos los miembros de la iglesia. Los laicos participan en la misión de la iglesia, ellos mismos son la misión. O sea, hay que hacernos parte. Yo quiero que ustedes después de hoy digan: me quiero empoderar de la iglesia, yo soy parte de la iglesia, quiero tomar parte por este reino, quiero trabajar, quiero luchar, quiero hacer, porque yo soy iglesia. Allá es donde debemos de llegar, ¿cierto? No hablar de la iglesia como los ministros ordenados, aparte de nosotros que somos laicos, no. Tercero, la iglesia, pues si la iglesia es comunión y la iglesia es misión, entonces la iglesia es una comunidad misionera, ¿cierto? Y eso lo tomamos del documento Christi Fidelis Laicis, que ustedes ya se lo deberían de haber leído. ¿Sí lo conocen? Bueno, el que no lo conozca tiene que por lo menos darle una ojeadita. Christi Fidelis Laicis es un documento de San Juan Pablo II, una exhortación apostólica de 1988, para que ustedes la busquen. Habla sobre cuál es la misión del laico, qué es el laico, qué hace el laico, cuál es la misión. Entonces, ahí en la partecita abajo está escrito, ¿no? Y se abrevia con la C, la H y la L, las dos palabras en latín. Christi Fidelis Laicis. Christi Fidelis y la otra Laicis. Laicos fieles de Cristo, traduce. ¿Qué dice? Alguno que lea allí Juan 17, versículo 21. Alguien distinto de los que ya leí. Que todos sean como tu Padre estás en mí, que también ellos sean uno de nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso. Que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Entonces la comunión no es solo por llevarme bien con mi hermano. La comunión no es solo por estar bien, o porque lo manda la iglesia o lo manda Jesús. No, la comunión es también para dar testimonio, para que los demás crean. Mira, ve, este es católico, pero no se habla con su vecino. Este va a la iglesia, pero no se trata con el de la pastoral social. Este reparte la comunión y me hago entender, para que tú y yo seamos uno, para que todos sean uno como tú y yo somos uno, y que el mundo crea, y así yo los pueda enviar. Por allá dice San Juan, ¿no? En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman, en que se aman, ¿cierto? Hay que lograr eso, la comunión, para que el mundo crea, dar testimonio.
y sobre todo ustedes, que tienen la capacidad de llegar donde nosotros no llegamos, donde no llegan los ministros ordenados. Ahorita vamos a ahondar un poquito en ese tema, pero la iglesia es una comunidad misionera, una comunidad misionera. Entonces nosotros tenemos que vivir unidos, amándonos, sirviéndonos, no para que digan, sí, de verdad como que aplica, no, para que convencido usted pueda transformar el mundo, ¿cierto? Para que los demás crean. Los laicos no solo pertenecen a la iglesia, sino que son la iglesia, lo que yo les he venido diciendo. Ustedes son la iglesia, no solo pertenecen, no solo reciben, sino que también son la iglesia. Cristi Fieles H 9. Por el bautismo los laicos, a su modo, participan de las tres funciones de Cristo. Los laicos, por el bautismo, participan de las tres funciones de Cristo, que son enseñar, santificar y gobernar. ¿Y dónde participamos de esa triple función? En el bautismo, cuando nos hacen sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, la función de enseñar porque soy un profeta, la función de santificar porque soy un sacerdote, la función de gobernar porque soy un rey. Es la triple misión que tenemos todos, que nace de la función de Cristo. Eso no nace porque la iglesia se le ocurrió, no. Eso no nace eso nace porque es la triple función de Cristo. Cristo enseñó, Cristo santificó y Cristo gobernó. Teniendo en cuenta la connotación de cada una según el Evangelio, ¿no? Gobernar desde el servicio, santificarnos en la vida cotidiana, ¿cierto? Y enseñar, anunciar la palabra y denunciar lo que no está bien. Entonces, los laicos a partir del bautismo se hacen partícipes de esta función de un modo particular. Ya ahora en el siguiente punto vamos a entrar a mirar cuál es ese modo particular. Por el bautismo los laicos a su modo participan de esas tres funciones, lo que subraya su condición eclesial, su pertenencia a la iglesia, código de derecho canónico. Ese es CIC, es la abreviación en latín del código de derecho canónico, ¿no? Códice Iuris Canonis, es código de derecho canónico. O sea que esto no es solo una doctrina, esto no es solo una enseñanza, ¿cierto? Sino que también es una norma muy importante, o sea que hay que cumplirla. No solo hay que creerla con el corazón y con la mente, sino también hay que cumplirla porque es una ley. Y a veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta saber que nosotros tenemos que enseñar, santificar y gobernar. Y más que nos cuesta, nos aceptar la triple misión que tenemos. Hágame el favor, ¿cómo puedo yo diferenciar esa silla, el código de derecho canónico, porque es que muchos documentos también se presenta CIC, que es igual a Catecismo de la Iglesia Católica? Eso, la misma, sí. Es que la abreviación correcta del catecismo es CEC, que es también en latín, ¿no? Ecclesium, iglesia. Entonces, en vez de I, que es en español iglesia, es N, que es eclesia. En el latín, perdón. Entonces, así se abrevia el catecismo. Porque los documentos de la iglesia, el título original es en latín, ya que el latín es la lengua de la iglesia. Entonces, por eso,
y se abrevian con las iniciales del documento, sí. Claro que no van a decir, pero CEC es Conferencia Episcopal Colombiana. Bueno, entonces hay que mirar el contexto, ¿no? Listo. Entonces, nosotros tenemos esa misión, ¿no? Y hay que creerla y aceptarla y vivirla. Por eso la iglesia entera, escúchame muy bien, la iglesia entera, o la entera iglesia, y cada una de nuestras iglesias particulares no está plenamente constituida si junto a los obispos, sacerdotes y religiosos no existe un laicado adulto. En otras palabras, si yo voy a hablar de la iglesia entera, tengo que hablar del obispo, del presbítero, del diácono, de los religiosos, pero también de un laicado adulto. Muy importante. Yo no puedo excluir al laico para hablar de la iglesia, y si no, no estoy hablando de la iglesia. El laico hace parte de la iglesia. El laico no está fuera de la iglesia. Y un laicado adulto, es decir, maduro en la fe. Ahí estoy diciendo la iglesia entera, ¿cierto? Pero yo no puedo excluir a los laicos para hablar de la iglesia. Y eso nos lo dice el documento Adyentes, en el numeral 21. La iglesia entera y cada una de nuestras iglesias particulares no están plenamente constituidas si junto a los obispos, sacerdotes y religiosos no existe un laicado adulto y corresponsable. No solo hay que ser maduros, porque yo puedo ser un laico adulto, maduro en la fe, pero a mí no me importa. No, tengo que tener sentido de pertenencia con mi iglesia. Corresponsable, ser corresponsables. Es que si es un laicado adulto y es maduro en la fe, por lógica también es corresponsable. Correcto, pero yo prefiero no suponer y dejar todo explícito, porque a veces suponemos y nos llevamos chascos, ¿no? Pero es así. Si yo soy maduro en mi fe, obvio que tengo que sentir sentido de pertenencia y ser corresponsable con mi iglesia. Una corresponsabilidad, o sea, no es solo tu responsabilidad, sino la mía y la de los dos. Y es entre el obispo con los laicos, entre los presbíteros con los laicos, entre los diáconos con los laicos, pero también entre los laicos entre sí, corresponsabilidad, ¿no? La corresponsabilidad es sin duda una de las exigencias y expresiones más significativas de la comunión. Cuando yo soy corresponsable, logro la iglesia comunión, la iglesia comunidad. Y entonces yo hago misión. Y hago misión donde me envíen, con quien me envíen. ¿Cierto? Comunidad, comunión. Y ahora entonces vamos al centro de la charla, que es algo que gracias a Dios recupera el Concilio Vaticano II, que nosotros pues lo conocemos poco y lo aplicamos menos, ¿no? Y se llama el sacerdocio común. El sacerdocio común. Vamos a buscar en la Biblia Hebreos 5, del 1 al 5. Vamos a buscar también Apocalipsis 1, 6 y
Apocalipsis 5:10. Entonces, alguien que haya encontrado Hebreos 5 del 1 al 5, alguien que no haya leído. Porque todo sacerdote es elegido entre los hombres para representar a los hombres ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados, siendo capaz de mostrarse comprensivo con los ignorantes y extraviados, ya que también él está rodeado de debilidad. Por esta razón debe de ofrecer sacrificios por sus pecados, así como lo hace por los demás. Y nadie puede arrogarse este honor si no es llamado por Dios, como Aarón. Así también Cristo no se atribuyó la gloria de constituirse sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces, algo concreto que dice este texto. Cristo es sumo sacerdote. La carta a los Hebreos, que no es carta sino una homilía, ella nos viene a explicar todo sobre el sacerdocio real y parte del sacerdocio judío para explicar el sacerdocio de Cristo. Y esto que acabamos de escuchar dice: todo sumo sacerdote es elegido dentro del pueblo. Perdón, todo sacerdote es elegido dentro del pueblo. Y Cristo es el sumo sacerdote, aunque Él no se lo atribuyó a sí mismo. Importante, en el Antiguo Testamento, perdón, en la iglesia primitiva no había orden jerárquico, ¿no? La jerarquía de la iglesia fue apareciendo poco a poco, tiempo después, cuando se fue constituyendo. Pero en el Nuevo Testamento no encontramos una jerarquía establecida. Encontramos títulos: episcopos, presbíteros y diáconos, ¿cierto? Pero no hay como un orden establecido, una jerarquía establecida. Pero en el pueblo judío sí. Y el grado máximo de la jerarquía judía era el sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Era el único que entraba al Santo Santorum, allá al templo de Jerusalén, y ofrecía el sacrificio el día de la expiación, el Yom Kippur. A Cristo se le atribuye el título de ser sumo sacerdote, porque Él es sacerdote y víctima. Es decir, no solo ofrece el sacrificio, sino que también es el sacrificio. Sacerdote y víctima. Por eso Él es el sumo sacerdote. Y dice a la manera del rito de Melquisedec. Melquisedec es un personaje, rey de Salem, que aparece por allá en un versículo del Génesis. ¿Y por qué se compara el sacerdocio de Cristo con el de Melquisedec? Porque resulta que se dice que y Melquisedec no tenía ni ascendencia ni descendencia, como Jesús. Él viene del Padre, pero él genealógicamente no tiene ni ascendencia ni descendencia. Al nacer de María se le da una ascendencia judía, ¿cierto? Por la descendencia de David, pero se compara en ese sentido porque como que vienen de la nada, ¿cierto? Aunque sabemos que Cristo viene del Padre y seguramente Melquisedec también, pero concretamente que diga que viene de este papá que lo engendró, que no, Melquisedec no se tiene en la Biblia ningún rastro de su ascendencia ni de descendencia, y ofrece un sacrificio puro, agradable, pan y vino, el mismo sacrificio de Cristo. Entonces por eso se dice sumo y eterno sacerdote según el rito de Melquisedec. Y dice entonces el texto bíblico: Cristo es sumo eterno sacerdote, y los sacerdotes son elegidos dentro del pueblo para formar al pueblo, para llegar al pueblo, ¿cierto? Esa es como la idea central de Hebreos que leímos ahora. ¿Alguno que lea entonces Apocalipsis 1:6? Cuanto al ver que ese seno, oí gritar en el cielo:
¿Ese sí es? No. Capítulo 1, verso 6. Y ha hecho de nosotros un reino, Escuchemos. nos ha hecho sacerdotes al servicio de Dios y Padre, que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Amén. Y otro que lea Apocalipsis 5:10. Cuando abrió el tercer sello, 5:10. Capítulo 5, versículo 10. pero uno de los ancianos me dijo, no llores. Has hecho de tu pueblo un reino de sacerdotes. Ese es el mensaje que quiero que cojan. Has hecho de tu pueblo un reino de sacerdotes. No dijo de algunos, dijo de tu pueblo, reino de sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Algunos son sacerdotes comunes y otros son sacerdotes ministeriales. Entonces, del sumo sacerdocio de Cristo nace, se participa el sacerdocio común o sacerdocio de los fieles y el sacerdocio ministerial y el o sacerdocio jerárquico. Del pueblo de Dios, que es la iglesia, saca, según los dos textos que los tres textos que hemos leído, del pueblo de Dios saca hombres, los elige para que sean sacerdotes. En participación del sumo y eterno sacerdocio de Cristo, nos convertimos por el bautismo en sacerdocio común y algunos en sacerdocio ministerial por el sacramento del orden sagrado. Pero todos somos sacerdotes, nación santa, pueblo real, todos. Cuando hablamos de todos, incluimos las mujeres, ¿cierto? Sí, todos. Todos los bautizados son sacerdotes comunes, todos. Y algunos de esos sacerdotes comunes también son sacerdocio ministerial. ¿Por medio de qué? Como ya lo hemos dicho, por medio del bautismo. Por medio del bautismo somos consagrados. Por medio del bautismo cada uno de nosotros es consagrado. ¿Cómo qué? Eso. Entonces el bautismo nos consagra como casa espiritual y nos consagra como sacerdocio común. ¿Ves? Sacerdocio santo. Por el bautismo somos consagrados casa espiritual. Dios habita en el corazón de todos los seres humanos, en especial de los bautizados. Ustedes y yo somos templos vivos del Espíritu Santo. Eso hay que creérnoslo. Somos casa de Dios, templo vivo del Espíritu Santo. Por eso es pecado hacer daño o agredir a mi hermano, porque yo no estoy agrediendo no solo a la apariencia física de mi hermano, sino que también agredo a la presencia de Dios que hay en el corazón de mi hermano, porque él es consagrado como casa espiritual. Todos somos templos del Espíritu Santo, templos de Dios, ¿cierto? Sabemos que donde está el Padre está el Hijo, donde está el Hijo está el Padre, y donde está el Padre y el Hijo está el Espíritu Santo. O sea que estamos inhabitados por Dios.
Dios habita en nosotros, consagrados como casa espiritual y como sacerdocio santo. Lo dice Hebreos 5, Apocalipsis 1 y Apocalipsis 5. Nación santa, pueblo sacerdotal. ¿Listo? Entonces, ¿claro hasta ahí? ¿Y por qué? Porque gracias a la regeneración que nos da el bautismo y a la unción del Espíritu Santo, yo llego a ser casa espiritual y sacerdocio santo. Para que todos, por nuestras obras, vamos a leer Primera de Pedro 2:4. 2:4 al 10. Vamos a leer también Romanos 12:1. Y vamos a leer Primera de Pedro 3:15. Acérquese pues al Señor. Eso, entonces el que ya tenga Primera de Pedro 2:4-10, lo podemos leer. Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. De esta manera, Dios hará de ustedes como de piedras vivas un templo espiritual, un sacerdocio santo que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Por eso también dice la Escritura: yo pongo en Sion una piedra que es la piedra principal, escogida en junto a Dios. El que confíe en ella no quedará defraudado. Para ustedes que creen, esta piedra es de mucho valor, pero para los que no creen, se cumple lo que dice la Escritura: la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Y también esto, una roca, una piedra por la cual tropezarán, pues ellos tropiezan al no hacer caso del mensaje. Ese es su merecido. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y esto es así para que atiendan las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Ven qué importante? No solo Cristo, que es la piedra angular, sino también nosotros que hacemos parte de la construcción de la iglesia. Como piedras vivas, hacemos parte de ese sacerdocio. Lo dice Primera de Pedro, para ofrecer sacrificios agradables a Dios. Todos somos sacerdotes. Todos formamos parte de la iglesia, cada uno desde su condición distinta. No es la misma, pero sí es importante. Todas las condiciones, todos los piedras vivas, sacerdocio santo. Escuchemos Romanos 12:1. ¿Alguno de los que no haya leído? Te alabamos, Señor. Ustedes ofrezcan sus vidas como hostias vivas y agradables a Dios. Ofrecernos a nosotros mismos como hostias vivas, agradables a Dios. En el Antiguo Testamento se tenía pensado que solo el sacerdote podía ofrecer. Ya a él solo le correspondía ofrecer todo lo del culto. El resto no lo hacía el pueblo. Y el Nuevo Testamento nos está diciendo: ustedes ofrezcan sus vidas como hostias vivas y agradables a Dios. Y leamos 1 Pedro 3:15.
Te alabamos, Señor. Nosotros, que somos sacerdotes, debemos aprender a dar razón de nuestra esperanza. Dar razón de nuestra esperanza. De nuestra fe. Sí, pero me parece más bonita la expresión literal del texto, porque la esperanza es Cristo, la vida eterna, la escatología, toda esa parte, la esperanza, ¿no? Entonces no solo, sí, la fe es eso y más, ¿no? Pero como le quiere decir, está bien. Dar razón de nuestra fe, dar razón de nuestra esperanza. No, a ver. Cristo, sumo y eterno sacerdote. De Él participamos en el sacerdocio común y en el sacerdocio ministerial. Pero yo, ¿cómo hago para participar de ese sacerdocio? Con el bautismo. El bautismo me consagra como casa espiritual y como sacerdocio santo. ¿Y qué significa ese sacerdocio santo? Pues que soy un sacerdote común, participado del sumo y eterno sacerdocio de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el único sumo y eterno sacerdote? Jesucristo. Y nosotros por el bautismo somos sacerdotes comunes. Hacemos parte del sacerdocio de los fieles, que es una participación del sacerdocio de Cristo. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Por eso allí, eso como que refuerza lo que venía usted explicándonos de la comunión. Como estamos unidos a Cristo y Él es el eterno sacerdote, eso es lo que hace que nosotros al estar unidos a Él, como decía Pablo, somos parte del mismo cuerpo y por tanto estamos inmersos en ese mismo don. Correcto, sí. Un solo cuerpo donde Cristo es la cabeza y Él nos participa a cada uno de su sacerdocio. A unos de manera del sacerdocio común y a otros con el sacerdocio ministerial. Pero todos los bautizados somos sacerdotes. Por el bautismo formamos parte del sacerdocio común. ¿Y qué es el sacerdocio común? Una participación del sumo y eterno sacerdocio de Cristo. O sea que según los textos que acabamos de leer, nosotros somos capaces de ofrecer sacrificios espirituales, capaces de anunciar las maravillas de Dios, capaces de hacer oración por nuestra propia cuenta y de dar testimonio. ¿Y cuáles serían, pues, además de la oración, cuáles serían eso? Pues los sacrificios espirituales, pues el sacerdocio ministerial uno sabe los sacramentos, pero el laical, el sacrificio. Ahorita vamos a llegar allá a las funciones del laico, okay. Del sacerdocio común. Pero por ahora ya podemos sacar esas de los 3 textos que leímos. Ofrecemos sacrificios espirituales, que es, por ejemplo, un sacrificio espiritual es la cruz que llevamos a diario, la misión que Dios nos entrega, una oración, ¿cierto? Una misión. Además, como yo les decía, en el Antiguo Testamento se pensaba que solo era el sumo eterno sacerdote. Después, en un momento en nuestra iglesia se llegó a pensar, no, yo no soy capaz de orar, tengo que ir a donde el sacerdote. Entonces le dicen, yo creo que ustedes lo han dicho o lo han escuchado: Padre, rece por mí que usted está más cerquita de Dios. ¿Cierto? Eso. ¿Usted qué sabe si está más cerquita de Dios o no? No, es que yo también puedo orar por mí, porque yo también soy sacerdote. Yo estoy también cerca de Dios. No estoy dudando si el Padre está cerca de Dios. Lo que pasa es que esa expresión
dice, el Padre está más arriba, entonces Él está más cerca, yo estoy más lejos. No, usted es sacerdote, usted también puede estar cerca de Dios. Entonces, ¿cómo es mejor decir, Padre, acompáñenme en la oración? Acompáñenme. Porque los dos pueden estar cerca de Dios, porque los dos son sacerdocios. Acompáñenme en la oración. ¿Iba a decir algo? Además, en un momento determinado la persona puede estar mejor espiritualmente que el mismo sacerdote. Pueda que esté, ¿cierto? Eso no lo sabemos. Pero entonces, y yo puedo estar igual que él o mejor, o sea, es sentirme yo sacerdote también. Sacerdote. ¿Listo? Bueno, entonces sacrificios espirituales, anunciar las maravillas de Dios. Ah, no, es que el Padre solo es el que predica. Un momentito, usted también puede hacerlo. El Padre solo es el que ora. No, usted también puede orar. El Padre da testimonio. No, usted también debe dar testimonio. Entonces, el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial ¿es lo mismo? ¿Sí o no? Bueno, menos mal no dudaron tanto. Los de las 2 de la tarde dudaron más. No. El sacerdocio común de los fieles es diferente del sacerdocio ministerial jerárquico. Diferente. Hay una diferencia que es en grado, ¿cierto? Pero lo más importante no es la diferencia en el grado jerárquico, no. La importancia está en que es diferente y hay una diferencia esencial. Eso, pero entonces yo no solo voy a esas cosas que son importantes, ¿cierto? Pero yo voy a lo profundo, que el sacerdocio común tiene un ser, una esencia, y el sacerdocio ministerial tiene otro ser, otra esencia. O sea que la diferencia no solo es gradual, sino esencial. Es en el ser, es creernos sacerdotes, sentirnos sacerdotes comunes, sacerdocio de los fieles, porque como les decía al inicio, esto poco se habla y poco se practica, poco nos lo creemos, ¿cierto? Hay que sentirnos sacerdotes, pero un momentico, sentirnos sacerdotes diferentes al sacerdocio ministerial, porque soy sacerdote común, sacerdocio de los fieles, diferente, no solo en grado sino en esencia, porque es que hay una cierta como necesidad, yo no sé, de que los laicos o unas ciertas aspiraciones de clericalización de los laicos, una tendencia, ¿no? Entonces que el laico se quiere sentir como el sacerdote, entonces se reviste. Ay no, yo no me revisto. Un momentico, porque es que yo he llegado a parroquias, no. Usted no puede distribuir la comunión si no se pone el peto. Usted no puede leer la palabra de Dios si no se pone el peto, la escapulario, como le llamen. Un momentico, ¿usted es sacerdote ministerial o común? Ah, bueno. ¿Cuándo se revistió? En el bautismo. Por lo tanto, yo estoy revestido desde el bautismo. No tengo por qué buscar parecerme al sacerdocio ministerial. Hay que buscar la esencia. Sí, se ven bonitos, está bien, correcto, es más elegante, darle dignidad. Pero eso no es lo esencial suyo. El que se debe de revestir es el sacerdote ministerial, con el alba, con la estola, con la casulla, porque eso sí es propio de su sacerdocio. El de nosotros no.
Ah, pero ahí sí me veo más bonito. Bueno, póngaselo porque se ve más bonito, pero no hace parte de la esencia. Usted no es más ni menos si se pone o no el escapulario. Pero es que yo quiero decirle con todo respeto, el que ordena que debamos colocar o no el pelo o el escapulario o lo que sea, es el sacerdote. Uno no lo pone por tu propio. Es el sacerdote el que lleva eso, ¿cierto? Sí, hay algunos sacerdotes que lo establecen, pero yo voy más a lo profundo, ¿no? Porque entonces la persona, y yo lo he visto, porque yo he sentido y he hablado con laicos y he estado, no, un momentico, es que yo no puedo repartir la comunión porque no hay petos, solo hay 3, pero hay necesidad. ¿Usted no está consagrado? Sí, entonces... Y está bien dicho, nosotros somos consagrados. Sí, han sido... Yo no sé por qué, pues Sí. Si no permite, entonces me dice que el único consagrado Bueno, si vamos a lo profundo, la consagración es distinta, ¿cierto? Pero por eso aquí en Cali se utiliza la palabra delegados, ¿no? Porque usted es delegado para una misión. O la palabra ministro. Usted es un ministro extraordinario. Muy bien, extraordinario, no ordinario. Si el Padre lo necesita y si hay la necesidad, le dice. Si no lo necesita, si no hay la necesidad, usted no sirve, porque es un ministro extraordinario. Porque el ministro ordinario es el presbítero. Eso, hay que comenzar cambiando por la terminología, ¿no? Porque cuando yo solo le digo sacerdote al presbítero, entonces no me creo que yo soy sacerdote, ¿no? No me lo creo. Una solicitud, qué pena que yo intervenga tanto. Tranquilo. Pero la solicitud es, en esencia, en ser y esencia entre el sacerdocio común y el ministerial es lo que hace la diferencia. Denos el ejemplo del sacerdocio ministerial para contraponerlo al sacerdocio común que es el de nosotros. No, estamos hablando de los laicos. Yo quiero que nos den el ejemplo de los sacerdotes. Por eso, los laicos son los sacerdotes comunes. Entonces, una diferencia esencial la decían por acá ahora, es que el sacerdote consagra, transforma el pan y el vino en Eucaristía. El sacerdocio común no. Hay una diferencia esencial, porque tiene un sacramento más. Los dos sacramentos imprimen carácter. En la charla de las 2 de la tarde me decían, bueno, pero es que si alguien se bautiza y se va para otra iglesia, ¿sigue siendo sacerdote? Sí, porque el sacramento del bautismo imprime carácter, es decir, es un sello que no se borra. Y lo mismo, yo le explicaba a ellos que cuando llegaba alguien y entonces yo ya fui bautizado, ¿bajo qué fórmula? Fuiste bautizado bajo la fórmula trinitaria, no se le vuelve a echar el agua, solo se hacen los ritos complementarios del bautismo. Porque el bautismo nuestro es fórmula trinitaria, por lo tanto está bautizado, ¿cierto? Lo mismo si alguien está aquí y se va para allá. Si se vuelve a meter al agua, pues hizo como una renovación de su bautizo, o muy fuerte decirlo, pero como un teatro o algo así, pero no es otra vez un rebautizo, no. Entonces, se bautiza uno una sola vez y para siempre. Y lo mismo el sacerdocio ministerial, eso imprime carácter. Aquel padre que le suspendieron la licencia, que lo tuvieron que retirar del ministerio por X o Y motivo, sigue siendo sacerdote, no deja de serlo. Les imprime carácter. Y la esencia es que puede suministrar, bueno, aplicar o celebrar los sacramentos y actúa en persona de Cristo. ¿Esa es la esencia? Sí. Del ministerial. Del ministerial. Sí. Bueno,
entonces el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial se diferencian no solo en grado, sino en esencia, en el ser, en lo profundo. Y nosotros tenemos que descubrir nuestra esencia de sacerdotes comunes, sacerdocio de fieles, sin necesidad de clericalizarnos, sin necesidad de parecernos al párroco o a nuestro sacerdote, al presbítero. No, hay que buscar nuestra propia esencia. Pero hay algo muy bonito. El sacerdocio de los fieles y el sacerdocio ministerial se ordenan el uno para el otro. Se ordenan uno para el otro. Es decir, ¿qué hace? Yo les pregunto, ¿qué hace un sacerdote ministerial sin fieles? Nada, ¿cierto? ¿Y qué hace los fieles sin sacerdotes ministeriales? Bueno, entonces eso es lo bonito. Aunque los dos se diferencian en grado y en esencia, están ordenados el uno para el otro. El sacerdocio común y el sacerdocio ministerial, los dos se ordenan el uno para el otro, se ayudan. Lo que hablamos ahora de la corresponsabilidad. ¿Listo? Y cada uno participa del único sacerdocio de Cristo de forma peculiar, cada uno de forma particular. Entonces ahora sí, vamos a ver cuáles son las funciones del sacerdocio ministerial y cuáles son las funciones del sacerdocio común. Las del sacerdocio ministerial: formar. El sacerdote ministerial tiene que formar al pueblo de Dios. Esa es una de sus misiones. El sacerdocio ministerial dirige al pueblo santo de Dios. No solo que lo forma, sino que también lo dirige, lo conduce. El sacerdocio ministerial efectúa el sacrificio de la Eucaristía. Los sacerdotes, los presbíteros efectúan el sacrificio de la Eucaristía. Y bueno, de la Eucaristía, y pueden presenciar los sacramentos, ¿no? Presidirlos, administrarlos. Y otra función: ofrecer a Dios en nombre de todo el pueblo santo. En la Eucaristía hay una parte donde se dice: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, para la alabanza, para nuestro bien de toda su santa. O sea que el sacerdote no solo ofrece a Dios la Eucaristía por él, sino por todo el pueblo, en nombre de todo el pueblo. Es una misión que llevamos nosotros: ofrecer la Eucaristía, la oración, todo a Dios en nombre del pueblo. Por eso el sacerdote es el presbítero, sacerdote ministerial, es el que aplica la intención de la Eucaristía, porque ofrece a Dios en nombre de todo el pueblo. Esas son las funciones del sacerdocio ministerial. Y las funciones del sacerdocio común concurren en la oblación eucarística. O sea que nosotros también hacemos parte del ofertorio, de la oblación eucarística. Nosotros también somos oferentes. ¿Sí? Bueno, yo digo lo que dice la iglesia. Y si alguno ha estado en una Eucaristía como Monseñor Darío, él dice: los sacerdotes y los obispos conmigo.
por Cristo con Él en Él. Él no quiere ser intransigente, pero fuera otro obispo o tuviera otro carácter, diría, no digan conmigo, no repitan, esto es solo el sacerdote. Entonces, es una oración propia del sacerdote. Lo mismo que, pero ya vamos a entrar en cositas de la Eucaristía, ¿no? Y en tips de liturgia. Pero por ejemplo, la oración de la paz es propia del sacerdote. Puede decir, vamos a orar todos por la paz, pero no puede decir, repitan conmigo. Y si usted como sabe que está formado, usted no lo hace. No lo hace, porque Él no lo está obligando. Puede seguirlo mentalmente como espíritu, aquí y allá. Gracias por concederme esta palabra. El problema que siempre hemos tenido y que yo siempre lo he notado con un poquito de respeto es la palabra ministro, especialmente para nosotros los que estamos aquí sentados. Y la otra es en la cuestión de la situación de la doxología, especialmente con algunos sacerdotes que lo hacen e invitan a la comunidad. Entonces ahora, de parte mía, Juan Hidalgo, yo los invito a todos que participemos dentro de toda la arquidiócesis, hagamos esto. Construyamos iglesias como la estamos haciendo. Entonces, hagamos de que cuando yo estoy al lado de mi hermana aquí y ella me está respondiendo, en ese momento que no digamos nada con la situación en que interrumpimos, la escucha y lo que se está llevando a cabo. Pero sí, cuando tenemos reuniones con nuestros grupos, podemos aclarar ese espacio. Y como Luis acabó de decir, entonces, ya eso encierra que vamos a tener una aclaración en los grupos, tener una comunicación y aclarar ese tema. La otra es la de la palabra ministro. Hablamos ahí de una instrucción en el día de hoy muy importante como las anteriores, y es que a algunos se nos sube el ego. Los símbolos de la mano no son iguales. Él está en ese puesto que yo puedo, pero no debo estar allá porque yo no estoy preparado para eso, entonces yo eso se lo dejo a él. ¿Me pueden decir, es que usted no ha pasado por el seminario San Pedro Apóstol? Sí, señor, pero he pasado a en la vida alcance. He entrado a la confianza. No, parece ridículo, da risa. Pero yo no me puedo revestir de sacerdote para oficiar allá en la Eucaristía, porque yo no tengo la potestad. Entonces, lo que quiero hacerme entender es eso, de que estamos muy en determinado lugar y a mi Mario de Fútbol, me dijo, ¿cómo señor? Es que yo soy ministra. Y yo me quedé pensando, ¿cómo así se le pasó por encima de Monseñor, el rostro de Monseñor, una persona que le entrega a la bolsa, ya con mi mamá, de aplicar aquí el ministerio jerárquico y el ministerio de Pero muchas gracias, vamos a estar pendientes de eso. Ahí referente a lo de la palabra, algunos le llaman delegados, otros ministros, y Monseñor Darío le gusta servidores. Entonces, con los documentos de la iglesia, algunos documentos se refieren como ministros, otros como delegados, y bueno, se está entrando más la idea de servidores. Pero entonces no es que cómo es que se deban de llamar, o cómo es la manera correcta, o como en la charla de 3 a 5, ¿no? Es que yo le dije que era ministro de la Eucaristía, de la comunión, y el padre me dijo que no, que era ministro de la Eucaristía. Hombre, estamos me perdona la expresión, en discusiones bizantinas, no en lo esencial, ¿cierto? Que lo que ya le expliqué, ¿qué es comunión? Bueno, común unión por el mismo pan. Eucaristía, bueno, la acción de gracias, como le quiera decir, pero más que eso, usted sabe qué es lo que es, ubíquese, un servidor, un ministro, un delegado, que cada uno depende a una de las
visiones, connotaciones, perspectiva que usted le quiera poner. Primero allá atrás y ahora acá. Lo que pasa es que el nombre con que lo consagran a uno es ministro extraordinario de la comunión, de la Eucaristía. Entonces a muchos eso se les sube demasiado alto y los eleva. Eso, pero el problema no es del título, sino de la persona. El delegado de Eucaristía está perfectamente bien. No le quita Le quería decir algo de lo que estamos ahora, la pequeña polémica, de lo que hay una sacerdote que lo permite y lo dice que lo hagan sobre la instalación de la... Yo creo que yo no creo, padre, que de pronto la arquidiócesis está quedando muy quietica en esto, porque es que lo que yo entiendo en mi edad es que eso no es de nosotros, la palabra únicamente de los sacerdotes. Pero hay parroquias donde ya toda la iglesia, todos los días son los que están hablando, diciendo la palabra. Eso. Hay un documento que se llama Instrucción General del Misal Romano. Lo pueden comprar, lo pueden leer. Instrucción General del Misal Romano. Están todas las normas de cómo se debe celebrar la Eucaristía, ¿cierto? Está la parte teológica y la parte práctica también. Y si usted quiere, le puede hacer el regalito al Padre, ¿no? Yo sé que una de esas mis funciones, que el señor arzobispo quiere que yo sea el delegado de pastoral de liturgia. Una de mis funciones será esa, ayudar a que la liturgia se viva de la mejor manera dentro de la arquidiócesis de Cali, que haya uniformidad. Pero yo sé que soy joven, que soy recién ordenado, que no he ido a Roma a estudiar liturgia, entonces, pero con paciencia se hará el trabajo poco a poco. Con la ayuda del Espíritu Santo, Porque Padre. la implica el presidente que debe decir cómo se hace. Está la instrucción, pero si No, él debe celebrar como manda la iglesia. Sí. O sea, porque si no, cada uno termina celebrando de manera distinta. Entonces, igual, es que las normas tampoco son rígidas, cuadriculadas, ¿cierto? Por ejemplo, el acto penitencial. Hay 3 formas de hacer el acto penitencial: a una voz, a 2 voces o a 3 voces, ¿cierto? El yo pecador, la otra que es la más cortica. No, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti, eso. Esa es la más cortica, es que solo 2. Y la tercera, que es la litánica, que es Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, que se le aumenta dependiendo al tiempo litúrgico una estrofa o una frasecita. Pero entonces la liturgia, ¿qué dice? Hágase el acto penitencial o de esta manera, o de esta, o de esta. Entonces, la liturgia no es cuadriculada, no es estática, pero hay unas normas, ciertos generales, que se deben de cumplir, ¿no? Entonces, eso ya es. Por eso les invito, si ustedes quieren, pueden comprar la Instrucción General del Misal Romano, y ahí está explicado paso a paso todo, y se pueden instruir, le pueden ayudar a su presbítero y pueden seguir creciendo. Bueno, yo también hago las musarañas. Pero eso no es, a eso es lo que me refiero, de que la liturgia no dice si usted puede hacer esas musarañas o no. La liturgia dice, da un margen de error, si se me permite la expresión, ese margen de error. La iglesia dice abrir las manos. Antes del Concilio Vaticano II se decía, usted solo puede abrir las manos 90 centímetros, como así. Y entonces, ¿cómo hago para aprender a eso? Entonces, no, la iglesia después del concilio dijo abrir las manos. Puede hacer así, puede hacer así, puede hacer así, como se sienta bien. Puede hacerlas así mostrando las manos, puede hacerlas así, pues, es como se siente. Entonces, a eso me refiero. A veces también vamos al detalle, que ahí tampoco queremos quedarnos, ¿no? Bueno, entonces,
¿Claro lo del sacerdocio ministerial y el sacerdocio común? Sí, padre. Bueno, entonces seguimos. Padre, cuando en el evangelio que llegan y aplauden y aplauden y aplauden. Hay una Bueno, eso no es litúrgico. El aplauso no es litúrgico. Es más de nuestro ambiente festivo. Quinto, los laicos cristianos y la iglesia en el mundo. La condición eclesial de los laicos, su pertenencia y participación en la vida y misión de la iglesia está caracterizada por su índole secular. Lo que yo ya les he dicho, ustedes tienen un índole secular. ¿Qué quiere decir eso? En el mundo. Ustedes están en el mundo para el mundo. Nosotros también somos salidos del mundo y estamos en el mundo, pero ustedes pueden llegar donde nosotros no llegamos. Los laicos viven en el mundo en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, y son llamados por Dios para santificar el mundo desde dentro, a modo de fermento. Es más fácil que el abogado haga desde allá, que el médico haga desde allá, el profesor haga desde allá, el padre de familia, ¿cierto? Como la levadura fermenta la masa desde dentro. El campo propio de su acción evangelizadora es el mundo, vasto y complejo, de la política, de lo social, de la economía, de la cultura, de las ciencias, de las artes, etc. O sea, el campo de trabajo de los laicos es amplio, eso, extenso. Háganse, empodérense del sacerdocio común. Es urgente y necesario acentuar esta dimensión, sin olvidar que la corresponsabilidad de los laicos comprende la edificación de la comunidad eclesial, su acción evangelizadora en la sociedad civil, una acción evangelizadora que se da desde donde cada uno de nosotros está, allí adentro. Sexto, la formación, importante. No estamos terminados, siempre hay que formarnos, por eso se les dan estos espacios, se habla de la escuela del discipulado misionero. Bueno, formación continua. Los laicos deben contribuir a la espiritualidad laical, ¿no? A la unidad de vida y a una vida según el Espíritu en el mundo. Las asociaciones de los laicos son a un tiempo realizaciones de la Iglesia, comunidades evangelizadas y evangelizadoras. Los laicos deben de adquirir su propia misión, de su propia dignidad, de su propia esencia, ¿cierto? De su propia espiritualidad. Y hemos visto cómo últimamente han aparecido, se han formado muchos movimientos laicales, asociaciones laicales. Están bien, no está mal, cada uno hace lo que puede desde donde está. Pero yo no puedo predicarme a mí mismo ni predicar lo que dice el fundador. Para eso me tengo que formar y hablar lo que dice la Iglesia. Están en constante formación. Los laicos cristianos son la Iglesia. Les he insistido ya. Ustedes son Iglesia. Hacen parte de la Iglesia y son la Iglesia. Miembros de la comunidad eclesial y comunidades de la sociedad civil inseparablemente. Dice una carta de un escritor de la Iglesia primitiva, Diogneto: los laicos son el alma de la sociedad. Ustedes son el alma de la sociedad. Son iglesia en el mundo, viven en él, en aquella unidad y distinción caracterizada de lo católico de la Iglesia de Jesucristo. Ustedes tienen que darle lo propio de los cristianos. ¿Por qué creen que allá en Medio Oriente y ahora en Francia, la noticia esta mañana, ¿por qué creen que matan a los cristianos? ¿Será porque llevan aquí en la frente soy cristiano o llevan acá soy cristiano? No. Porque hacen la diferencia. Hacen la diferencia. Por lo tanto, ustedes tienen que hacer la diferencia. Donde quiera que estén, donde quiera, hacer la diferencia. Que se nos note que somos distintos, que somos cristianos.
Los propios laicos han de tomar conciencia, muy bien, tomar conciencia de la dignidad derivada del bautismo. Soy sacerdocio común por el bautismo. Es la dignidad que tengo. Tomar conciencia de esto, hacerlo realidad. Por el que son hechos hijos de Dios, miembros de Cristo, templos del Espíritu Santo, y han de asumir el compromiso de participar en la vida y misión de la Iglesia como miembros corresponsables según su misión peculiar en la dimensión secular que estamos, ¿no? Cada uno, ¿no? Desde donde está, ejercer su misión. Allí donde tú vas, donde tú trabajas, con tu familia, con tus amigos, bueno, tienes una misión peculiar. Y los cristianos laicos han de participar activamente en la triple misión evangelizadora de la Iglesia, ¿no? Profética, anunciar. Litúrgica, celebrar. Caritativo social, la misericordia. Y han de confesar la fe y de denunciar las injusticias. Ofrecerse a sí mismo y su actividad. Servir al reino de Dios promoviendo la dignidad de la persona, la justicia, la verdad, la paz, la solidaridad con los pobres. Esa es la misión que nosotros debemos hacer. Y termino con esto. Algo que tenemos que tener en cuenta como laicos, como sacerdotes comunes. Usted es un enviado. Usted es un enviado. Cristo envió a sus discípulos. La Iglesia lo envía a usted. Y este envío se hace por el bautismo, pero también por la Iglesia. Me explico. Por el bautismo usted sabe que es profeta, ¿no? O sea que usted debe anunciar. Entonces usted donde esté debe ejercer su sacerdocio común. Pero resulta que usted no, usted se amaneció, ¿no? Escuchando Radio María o Radio Calidad, ¿cierto? Radio Reloj, y entonces le dieron ganas de salir a evangelizar, ir a tocar puerta a puerta, ¿cierto? Bueno, pero usted lo tiene que enviar a alguien también. Usted lo puede hacer, ¿cierto? Desde su condición de bautizado. Pero si lo va a hacer a nombre de la Iglesia lo debe de enviar. Por eso, más o menos el 29 de octubre o despuesito será el envío misionero de todos nosotros. Pero somos enviados. Desde nuestra condición del bautismo hay que anunciar, pero también hay que esperar que la Iglesia nos envíe. Nosotros también tenemos un mensaje claro, que es lo que yo les he dicho. ¿A qué vamos a ir? A llevar a una persona a otra persona. ¿Y a qué persona vamos a llevar? A la persona adorable de Jesucristo, a ella, a Jesucristo, a Él vamos a llevar. Entonces, es llevar un mensaje. No es mi mensaje, no es lo que yo creo. No son las inspiraciones de Pepita que estuvo delante del Santísimo. No, eso fue una revelación privada de Dios para ella. No, usted va a predicar es a Jesucristo. Ni siquiera lo que dice el Padre. No, mejor no. El Padre Eslava, ¿no? ¿Es que llama? El de Cristovisión. Bueno. No, el que habla pues del Papa Francisco y de la Iglesia. Usted ni siquiera va a predicar lo de él. Ve, Galán, eso, bueno, ustedes saben más que yo. Eso. Bueno, eso, era para ver si estaban con. Pero me entendieron, ¿no?
Bueno, usted no va a predicar eso, usted va a predicar es a Jesucristo. Usted va a predicar a Jesucristo. Usted va a predicar a Jesucristo. Y usted tiene ese mensaje claro que lo ha enviado a la iglesia y va a predicar en cualquier lugar. En cualquier lugar. No, es que yo quiero ir solo al sector 7. ¿Y por qué? No, yo quiero ir solo a las clínicas. ¿Y por qué? No, yo quiero ir. No, usted va donde le toque, donde lo envíen. Es que el sacerdote me mandó ahí a predicar por allá bien lejos. Y yo no quiero ir porque es que me queda muy lejos. Pues un momentico. Pues depende, ¿no? Porque si usted cuando estaba joven predicaba como lulo, ¿no? Y ahorita que está más mayor predica como una guanábana mayugada. Bueno, porque roda más fácil. Entonces, si usted sabe que usted más o menos puede mover el coxis y que solo puede caminar 2 cuadras, pues le dice al padre que bueno, que va a predicar ahí más poquito por salud. Pero no porque es que yo no quiero ir allá, porque allá me voy a encontrar con fulanito, con perencejo, con sultanén, ¿no? No. Padre, pero esto sería porque a eso se le una contrapción, porque si estamos ligados, estamos ligados por sectores, no tiene que ser la periferia y que esté más lejos, porque Bueno, porque el sacerdote es un párroco, puede designarlo a usted para el sector donde usted vive o para otro sector, ¿cierto? Pero eso no debe meterse, digamos, en el lugar de otro sector, en la jurisdicción de otro sector. No me refiero a que me meta a la otra parroquia, sino dentro de la misma parroquia hay lugares donde a veces nos cuesta ir. O también, no, pero es que el sacerdote le pidió que como se van a hacer la misión, pero también se va a abrir un espacio de asamblea en la parroquia, de charlitas ahí en la parroquia, y le pidió a usted quedarse ahí. No, pero es que hacer misión es salir a caminar. No, un momentico, también allí hace misión. Claro. A veces solo hay que estar, ¿cierto? Entonces, donde me toque, en donde me mande, en cualquier lugar yo debo hacer misión. Y finalmente, algo que todos debemos de estar preparados es al fracaso. Usted en esta misión de una semanita, pueda que cambie el mundo, pueda que no. No se vaya a desanimar si no logró convertir a la multitud. No se vaya a desanimar si hizo poco o hizo mucho. No. Usted tiene que estar dispuesto al fracaso. Del fracaso se aprende. Es que si no nos aceptan, no nos están aceptando a nosotros, sino a Jesús. Ahí la que rechazan a nosotros. Nosotros lo llevamos y no lo quieren recibir. Ya es cuestión de Correcto. Pero a veces como somos seres humanos, nos frustramos. Y hay que estar dispuestos al fracaso. Esa parte del fracaso es importante, pero cuando esté rodeado de la virtud de la esperanza, porque el Evangelio es muy claro, no recuerdo la cita pero el Evangelio es claro cuando dice que la palabra de Dios es como el campesino que siembra por las noches, no ve nada. Eso. Que a veces lo que nosotros hagamos no lo vamos a ver los frutos nosotros, sino los demás. Exactamente. Bueno, espero que les haya quedado claro este tema. Es importante.